Bienvenidas, bienvenidos al programa número 14 del Martes Crítico. Cerramos. Hola, nos ha pillado un poco el cambio de hora y este programa lo estamos haciendo prácticamente en directo, o sea que vamos a ello. Vamos a empezar por Ida, que es una película polaca. Ya sabéis que el cine polaco es un poco el termómetro, tradicionalmente, termómetro de la paciencia del espectador. Si eres capaz de ver cine polaco, estás... Y este especialmente, en ese sentido, tiene mucho que decir, porque es una película rodada en blanco y negro, que alude a los años 60, que era cuando el cine polaco era más sólido. Y bueno, en realidad ha tenido la película Ida de Paweł Pawlikowski ha tenido una buena acogida por parte de la crítica. Si leemos a lo que dice Carlos Bollero, a partir de ahí nos daremos cuenta de que esto es así. Dice Bollero: es una película rodada en un precioso blanco y negro y que no puedo ni quiero imaginármela en color, en la que su elección cromática sirve para hacerte respirar la época en la que está ambientada. Son los años 60 en Polonia. Tela. El metraje es de 80 minutos, el tiempo que necesita el director para contarte esta historia con tanta precisión como poder de sugerencia. No sobra ni falta un plano, me siento hipnotizado de principio a fin. Ya veis en qué nivel va la crítica. Kim Casas dice: bueno, la película relata la historia de una joven novicia de origen judío que, en compañía de su tía, una jueza de convicciones comunistas, después de fenestrada, busca la tumba de sus padres asesinados. En realidad, como línea de sinopsis, lo que dice Kim es perfecto. Yo, de mi comentario en ABC, pues he extraído este párrafo por extraer uno. El viaje de estas dos mujeres hasta las costuras de sí mismas y hasta el trágico destino familiar se traduce en una temperatura extraña, sin dramatismos ni sentimentalismos, con suma frialdad, pero al tiempo de un modo cálido, de forma escueta, ascética, pero alimentada de detalles nocturnos, de color, con pozo romántico y con un trazado musical lleno de encanto y misterio. El personaje del saxofonista y la música de Coltrane. Eulalia Iglesias, en Time Out, pues más o menos viene a decir pues esto mismo, que Pawlikowski es polaco, que Ida es judía y que su tía tal y cual. En realidad la película ha gustado mucho a la crítica y gustará al público que vaya a verla, que no será mucho, me imagino. Nuestra segunda película de este martes tardío es Enemy. Enemy la ha dirigido Denis Villeneuve, el director canadiense, que bueno, a mí me gusta mucho porque me gustó mucho su película Incendios. Y bueno, en Enemy yo no he tenido tanta suerte como otros amigos críticos. Por ejemplo, Javier Ocaña en El País dice que Enemy es una intriga de horror a la que además se le han añadido detalles que al tiempo la convierten en una película tan fascinantemente incomprensible en una primera visión como otras de su especie. Mulholland Drive pone como ejemplo, como perturbadora en cada uno de sus planos. La araña como madre fálica, se pregunta. Música, diseño sonoro, fotografía, en fin, todo. Acaba conformando una experiencia asombrosa. Le ha gustado mucho. Se refiere a esta pregunta que se hace de la araña como madre fálica, tiene que ver con una imagen muy poderosa en la película, que no digo más porque parece ser que es la gran sorpresa. Sergi Sánchez es muy categórico con la película de Villeneuve. Le ha gustado mucho, le pone todas las estrellas que puede. Dice, bueno, empieza hablando de lo que representan las arañas en el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, y nos aclara que las arañas simbolizan la inversión continua a través de la que se mantiene en equilibrio la vida en el cosmos. Que digo, bueno, sí, cuando vean una araña pues ya saben un poco de qué va la cosa. Es la inversión en el equilibrio del cosmos que se mantiene. Luego dice que tanto esta película como Prisioneros, que la hizo Villeneuve casi al tiempo que esta, la rodó prácticamente a la misma vez, tratan de la crisis de la masculinidad en tiempos anestesiados. Bueno, pues que cuanto más cosas raras nos sugiera una película, pues hay que darle unas cuantas estrellas más.
Beatriz Martínez le da también todo el estrellato en Time Out. Dice, son muchas las expresiones que podemos usar para referirnos a Enemy, y ninguna acaba de definirla: rareza, abstracción mental, pesadilla kafkiana, alucinación onírica, turbadora y absorbente, pero tal vez, absorbente con V, perdón. Pero tal vez lo más importante que ha conseguido Denis Villeneuve es atreverse, está lleno de ratas esto que ha hecho esta crítica, atreverse a filmarla de una manera tan audaz e imprevisible, controlando al milímetro los elementos que la conforman narrativamente, bla 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 bla. Te atrapa como un relato existencial, un thriller psicológico, retorcido, perverso, hipnótico, adictivo, que no falten los adjetivos. Yo no, ya bueno, lo he dicho al principio, no estoy tan entregado a esta película, a pesar de que Villeneuve me parece un director estupendo y me encantan sus dos películas anteriores, sobre todo la de Incendio, ya digo. Digo que a pesar de los esfuerzos de Villeneuve por resultar sorprendente aquí en esta película, lo que más sorprende de Enemy, a mí al menos, es la interpretación de Jake Gyllenhaal, que incorpora personalidades distintas a dos físicos exactos, el suyo, claro. Él interpreta dos papeles, él y el de su doble. El de gris profesor y el de su policromado doble, Anthony, un tipo ensortijado, pero tampoco interesante como él. Y ese es quizá, digo yo, el problema de Enemy, que tanto el uno como el otro te producen la misma cantidad de interés que, no sé, pues unos euros en cualquier banco, pongo yo como ejemplo de cosa que te produce mucho interés. En fin, y pasamos a la tercera película, que es una francesa que se llama Guillaume y los chicos a la mesa. Guillaume y los chicos a la mesa, que hay que decirlo bien para que tenga su gracia, porque tiene gracia esta película. Es la historia contada por Guillaume Gallienne de sí mismo, de cómo, bueno, su familia se empeñó desde niño en que sus maneras apuntaban a que era homosexual, y nos cuenta un poco todo ese trayecto de su infancia y su madurez hasta lo que es ahora en día, que es un actor muy cotizado y bueno, muy prestigioso en Francia y un director curioso. Esta obra era en principio obra de teatro y él lo ha hecho en cine ahora, lo hace todo, interpreta todos los papeles, no, el de sí mismo y el de su madre, que ya tiene tela. Y bueno, Violeta Kovacic, en Time Out, dice, actor de teatro, Guillaume Gallienne es también hijo de una familia excéntrica. De la suma de estos dos elementos, la representación y los traumas familiares, ha salido un film. En Guillaume y los chicos a la mesa, el director exorciza sus fantasmas, los de una familia que insistía en señalar sus maneras afeminadas. Bueno, no sé, cuenta así cosas muy interesantes, pero pasamos al final, donde dice, pero el punto débil del film es el hecho de subrayar su virtud, la voluntad de convertirse en la mejor de las terapias. No lo he entendido, supongo que considera que lo peor es que haya utilizado su propia obra para servirse de terapia de ella, no lo sé, pero seguro que es interesante lo que dice Violeta. Jordi Costa aquí hace realmente el rizo. Empieza, como bien sabe todo aficionado al humor judío, la verticalidad ante el micrófono de un club nocturno puede ser homologable a la horizontalidad del paciente sobre el diván. Con esto se supone que sitúa al director y al actor de esta película, Guillaume Gallienne, dentro de este paquete del humor judío, y califica la película de comedia psicoanalítica. Pero justo después, Jordi nos descubre que Guillaume Gallienne no es judío, sino ruso ortodoxo. Lo justifica esto que él considera que debería haber, lo justifica hablando de Robert Crumb, que es uno de los fundadores del cómic underground americano, y también del actor y humorista Harvey Fierstein. He leído varias veces la crítica de Jordi a ver si encontraba un poco el hilo, pero la verdad es que no encontraba más que el roto. De esta película, Federico Marín en ABC al menos dice algo interesante. De Guillaume Gallienne, cuyo yo se desparrama hasta tal punto que escribe, dirige e interpreta su propia vida, y no conforme con el alarde, hace incluso el papel de su madre. Del psicoanálisis a psicosis, la película en suma solo podría ser más personal si se hubiera limitado a proyectársela a sí mismo. Por fortuna no es tan radical y nos permite asomarnos a ella. Al menos tiene gracia, no sé, no nos cuenta la historia de los Marín. En fin, el caso es que se nos va
Otro martes sin haber cazado gran cosa entre la crítica, salvo unas cuantas faltas de ortografía y unos enormes deseos de llenar el folio, que es a lo que nos solemos dedicar. Buenas tardes.